Y ahora lo que vamos a proceder ahora y tenemos que ser nuevamente sabios con el tiempo, porque sabemos que el pastor tiene otro horario en España y nosotros estamos acá en los Estados Unidos. Y vamos a comenzar con una batería de preguntas para el pastor Will Graham. Voy a comenzar primero con JM, luego con Marcelo, luego con Carlos Pimentel. Recuerden que una vez que se le empiece a contestar su pregunta, bajen la mano, cosa de que otras personas tengan la oportunidad de hacer la pregunta. Así que la primera pregunta para el pastor Will de parte de JM. Muy, buenas tardes, buenos días, depende en dónde estén. Nosotros estamos aquí desde México, bendiciones a todos. Mi pregunta en específico es en cuestión al Espíritu Santo y es en relación a qué sucede con el Espíritu Santo en un creyente cuando éste peca. Un ejemplo con el hijo pródigo, para no entrar en detalles, ¿qué sucedió con el Espíritu Santo? ¿Se apagó? ¿Se va del creyente? O sea, ¿se aparta del creyente o qué es lo que sucede con el Espíritu Santo? Esa sería mi pregunta, gracias. Sí, muy bien, excelente pregunta. Bueno, hay apelo a Efesios 4:30 que nombré en el argumento, 2.1, cuando expliqué que tiene emociones. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención. Entonces Pablo, en efecto, enseña que podemos entristecer al Espíritu Santo. Él puede estar en nosotros, como usted ha dicho, apagado, pero no puede irse de nosotros, ¿no? Porque Pablo dice en este mismo texto que hemos sido sellados con el Espíritu hasta el día de la redención. Así que es posible que un cristiano, y desde luego creemos en la seguridad de la salvación, Dios glorifica a los escogidos, glorifica a los justificados, Dios perfecciona lo que comienza en nosotros, aleluya, pero es verdad que un creyente que está tonteando, que está flirteando con el pecado, este creyente puede estar pasando por un bajón espiritual, una depresión espiritual. Y por esta razón muchos cristianos no tienen el gozo del Señor, la alegría de Dios en sus vidas, porque están jugando con el pecado. No es que el Espíritu Santo los haya abandonado, pero su estado decaído es una muestra de que el Espíritu Santo está apagado en ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor. Son amados por el Padre, son perdonados en Cristo y el Espíritu estará en ellos hasta el día de la redención, pero no podrán disfrutar de este gozo, ¿no?, que David pidió en el Salmo 51 después de su fornicación con Betsabé. David era salvo, David no perdió su salvación, pero David no tenía el gozo, la alegría de la salvación. Y David entonces clama, oh Señor, vuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. Pero David ora así después de haber confesado su pecado. Y sucede lo mismo en el creyente neotestamentario. Tenemos el Espíritu nosotros, pero si estamos tonteando con el pecado y no nos arrepentimos, pues es normal que andemos decaídos, deprimidos, pasando por bajón tras bajón. Es lo más normal del mundo. Y estos bajones son la disciplina de Dios y demuestran que Dios no es un padre negligente, porque disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No es como un padre negligente del siglo XXI. Así que el Espíritu Santo se encarga de azotarnos desde adentro, y por esta razón, si un creyente está en pecado, no hace falta que nadie nombre su pecado. Él se siente el ser humano más miserable de sobre la faz de la tierra, porque por dentro el Espíritu Santo le está machacando, ¿no?, llamándole a hacer las paces con Dios. Así que, ¿qué le pasa al creyente cuando peca? Pues sí, el Espíritu está entristecido en él, y lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón al Señor y orar para que una vez más sea derramado sobre él el gozo del Señor. Muchas gracias. La próxima pregunta, el hermano Marcelo Mario Cardani. Gracias, saludos a todos. Pastor Will, un privilegio de verdad poder tenerlo, seguirlo en las redes, y otra cosa es tenerlo acá enfrente. De verdad, un privilegio. Muchas gracias, estamos siendo bendecidos. Pastor Will, hay algo que no puedo dormir, porque no puedo hacer que coincida. Pastor Will, nosotros sabemos que la morada del Espíritu Santo hace a la regeneración, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en el contexto del Antiguo Testamento, ¿qué relación tiene la morada del Espíritu
con la regeneración. ¿Por qué le hago esta pregunta, Pastor Will? Porque nosotros sabemos que en el libro de los jueces el Espíritu Santo bajaba y hacía funciones en las personas como Otoniel, Gedeón, Abimelech, Débora, etc. Y mientras estaban con esa persona, hacían lo que el Espíritu le mandaba hacer, los capacitaba como persona que es el Espíritu, pero en ese momento que el Espíritu estaban siendo regenerados, vivificados, y después que se va el Espíritu, dejan de ser vivificados. O sea, no hay morada del Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo puedo entender la regeneración ahí? ¿O no hay regeneración? ¿O cómo puedo ensamblar esto, Pastor Will? ¿Se entendió la pregunta, Pastor? Sí, perfectamente. Excelente. Amén. Sí, hay dos operaciones distintas del Espíritu Santo, ¿no? En primer lugar está la operación de la regeneración, el nuevo nacimiento. Todos los cristianos, todos los creyentes, desde Abel en adelante, han sido regenerados por el Espíritu Santo. Hebreos 11 nos habla de la gran lista de los que fueron, ¿verdad?, salvados por la fe. La fe sabemos que es la labranza del Espíritu Santo en nosotros. Así que Abel fue regenerado por el Espíritu Santo y todos los santos, Noé, Abraham, Sansón, todos fueron regenerados por el Espíritu Santo. Pero más allá de esta obra de regeneración, hay lo que usted muy bien utilizó, el vocablo capacitación. Hay también una capacitación puntual que llega a las vidas de personas muy concretas, casi siempre líderes del pueblo. Usted, por ejemplo, nombró a, algunos jueces, ¿verdad? Hay 4 jueces que son nombrados como receptores de esta capacitación especial para llevar a cabo una proeza concisa y luego se va. Entonces hay una distinción entre regeneración, la salvación en sí, el tener fe en Dios, el confiar en su promesa mesiánica, y luego una capacitación especial que desciende sobre determinadas personas en momentos muy puntuales. Así que yo no interpreto aquellos pasajes como pérdidas de salvación. Entiendo que el Espíritu Santo moraba constantemente en los regenerados, desde Abel en adelante. Yo sé que hay algunas personas por ahí que creen que Adán y Eva también eran salvos. Yo no tengo las cosas ahí tan claras, pero respeto a los que creen así. Pero yo diferencio entonces entre la morada, que usted bien define como regeneración, y luego esta capacitación extra en momentos dados, pero esta capacitación ya no es regeneración. Esto es digamos, un plus, un extra, un bono para situaciones muy críticas en la historia de Israel. Así que yo no fusiono estas dos operaciones, las distingo. Regeneración es una cosa, esta capacitación especial, puntual, es otra. Así que así interpreto yo aquellos pasajes que pueden llevarnos a la confusión en este sentido. Excelente. Voy a dejar que las damas hagan la pregunta primero, nuevamente por ser caballerosa. Aquí me va a disculpar el hermano Carlos y el hermano Héctor, pero voy a brincar, lo voy a poner a la hermana Jesusa, luego la hermana Gisela, la hermana Yesenia, después la hermana Mara. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar. Y Dios le bendiga mucho, pastor. Mi pregunta sobre el Espíritu Santo es, de esas personas que se dedican a dar profecía, y sus profecías se suponen que van avaladas por el Espíritu Santo, pero esas profecías nunca se vuelven realidad. Si me puede explicar sobre esa persona, ¿qué pasa con esa persona que dice tener el Espíritu dando profecía, pero nunca se cumple? Ok, bueno, la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio, si alguien lanza una profecía y esta profecía no se cumple, es una falsa profecía, ¿no? Y aquella persona ha de ser tachada de falso profeta. Y bueno, hemos visto ejemplos de esto en los últimos 12 meses, ¿no? Estaban muchos diciendo que el rapto de la iglesia se iba a dar en el aniversario de Israel, ¿verdad? Del 14 de mayo de 2021, venía toda una escuela profetizando, llega el rapto, llega el arrebatamiento de la iglesia, y aquí estamos en noviembre de 2021, no llegó el rapto, no llegó el arrebatamiento, falsos profetas. Así que yo realmente ahí no tengo que emitir un juicio, porque la propia palabra de Dios te dice, cuando una persona se atreve a lanzar una profecía y esta profecía no se cumple,
tal persona es un falso profeta. Así que sí que suena fuerte, pero hay que llamar las cosas no por su nombre. Así que yo tendría mucho cuidado con estas personas. Si tú estás en una iglesia donde hay personas que están lanzando falsas profecías, eso para mí sería muy preocupante, ¿no? Cuidado con eso, hermano. Eso ya es jugar con fuego, ¿no? Así que la gente no puede ir lanzando falsas profecías por ahí. Bien, entonces ahora vamos con la hermana Gisela. Tengo una pregunta con respecto a un punto que usted dijo aquí en los 10 mejores argumentos. Entonces dijo en el argumento 7, donde dice que al Espíritu Santo se le puede mentir. Y dijo Hechos 5:7, pero aquí 3. dijo una palabra, perdón, sí, Hechos 5:3, y dijo que era un acto de hipocresía. O sea, aquí usted lo enfatizó más, ¿no? Pero muchas veces, a veces nosotros actuamos de esta manera. Eso se puede decir que también es una forma de mentir al Espíritu Santo, cuando actuamos como hipócritamente, o sea, ya sea mostrando amor, pero que no es amor, o sea, un amor fingido. Sí, claro, la hipocresía es, en efecto, un acto por definición, la hipocresía es un acto de mentira, un acto de engaño. Y claro, el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, conoce nuestro corazón mejor que nosotros, ve lo que hacemos en secreto, en privado, como en el caso de Ananías y Zafira. Así que claro que sí, cada vez que nos comportamos de manera hipócrita, estamos en un sentido muy real mintiéndole al Espíritu Santo. Y es por la soberana gracia y misericordia del Señor que no nos ha fulminado todavía, ¿no? Gloria al Señor, porque wow, yo creo que si el Señor optara por quitarnos a todos de medio en cuanto actuemos de manera mínimamente hipócrita, yo creo que habría muy poca gente hoy en esta enseñanza, recibiendo esta clase sobre el Espíritu Santo. Así que tenemos que siempre pedirle perdón al Señor, arrepentirnos. Señor, ten misericordia de mí. Pero sí, estoy de acuerdo con usted que cuando actuamos de manera hipócrita, estamos en última instancia mintiéndole al Espíritu Santo. Así es. Y tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Amén. 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 La hermana Yesenia. Ok. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bueno, por aquí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la hermana Yesenia está en León, en España. Sí. En Mateo 27:46, cuando el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactani, diciéndole al Padre que por qué lo había abandonado, a mí me dieron una enseñanza hace muchísimos años que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo le dijo eso al Padre porque el Dios le había quitado el Espíritu Santo para que pudiera morir como hombre. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, número 1, Jesús ahí está citando el Salmo 22, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo mesiánico. Jesús una vez más está dando a entender que él es el Mesías escogido por el Padre, ¿no? Está orando el Salmo mesiánico en la cruz. Número 2, Claro. el Espíritu Santo sostuvo a Cristo en la cruz. Cristo no fue a la cruz desamparado por el Espíritu Santo. Prueba de ello es Hebreos 9, versículo 14, donde está escrito que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces me interesa ahí la cláusula, Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces ahí tenemos categóricamente la respuesta a su pregunta. Cuando le dijeron a usted que Cristo fue a la cruz abandonado por el Espíritu Santo, pues lo siento, somos evangélicos, somos protestantes,
abrazamos sola escritura y la palabra nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que no, de ninguna manera, el Espíritu Santo abandonó a Cristo antes de su muerte en la cruz. Así que esta enseñanza es errónea, incorrecta y atenta directamente contra Hebreos 9, versículo 14. Así que no haría mucho caso a esa teoría. Y también, como habíamos mencionado anteriormente, recuerden que en el Concilio de Calcedonia se establecen los 4 fundamentos de la cristología, en la cual hablamos verdaderamente humano, verdaderamente divino. Se hace una distinción, pero no se hace una separación de sus naturalezas. Y en la persona de Jesús es Dios mismo, la esencia, y quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en ese aspecto también yo diría que hasta pensar en esa manera se convierte hasta herético de pensar de esa manera, porque están haciendo una separación de Jesús y haciéndolo meramente hombre sin su aspecto divino. Y nuevamente se hace una distinción, pero no una separación. La hermana Mara, por favor, la próxima en la pregunta. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Pastor Will. Gracias, hermano. Oramos por usted, por que su corazón sea siempre con esa misma humildad. Tengo 2 preguntas, pero voy a hacer la más importante. O sea, no es que más importante, pero ya mire lo que dijo el doctor Enoel. Hay cosas que a veces yo no cuestiono a Dios, porque Dios es Dios. Y me ha enseñado que hay misterios que todavía no son revelados al hombre. Pero hay cosas que, como decía el hermano Marcelo, como que uno dice, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Hechos, en Pentecostés, que se dice ahí que el Espíritu Santo bajó y hablaron en lenguas y era como que estaban ebrios. Entonces, ese comportamiento para que dijeran que estaban ebrios es que tuvo que hacer un comportamiento desbordado. ¿Por qué ahora, cuando se mira en las iglesias pentecostés, no es lo correcto hacer? No sé si me doy a entender. Porque sí entiendo que ahora son unos relajos. No sé si esa palabra es común. Es un desorden, pues. Pero si decían de Pentecostés, nosotros sabemos cómo actúan las personas ebrias. Que usted está diciendo en Hechos 2, se comportaban de manera ebria. Entonces, si esto sucedió en Hechos 2, porque está mal que porque la gente no puede comportarse de esta manera en la iglesia contemporánea, porque la gente no puede comportarse de manera ebria, ¿no? En el culto hoy día, ¿no? O sea, si es el Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo? Pero sí entiendo que en ciertas iglesias se sale de juicio. Bueno, a lo mejor lo que habría que tomar en cuenta es que esta acusación de estar ebrios es una acusación lanzada, ¿no? En Hechos 2:15 por parte de los detractores, ¿verdad? Entonces, claro, es un poco cuando tacharon a los puritanos de puritanos, a los metodistas de metodistas. Lo hacían con el fin de denigrar a la iglesia. Querían hacer daño. Entonces, claramente, porque cuando leemos la palabra de Dios y Pablo en 1 Corintios 14 establece que todo se haga decentemente, en paz y con orden, pues, ¿cómo encajar 1 Corintios 14 con desorden en Hechos 2? Entonces, creo que la solución reside en entender que la acusación de borrachera fue lanzada por enemigos, por detractores, que ellos estaban difamando a los discípulos. Así que yo creo que a lo mejor esta es la forma de plantear el asunto. En Hechos 2:15 están hablando enemigos de la iglesia que quieran hacer daño a la reputación de la iglesia y por esta razón dicen que estos son unos borrachos. Pero que hubiera un comportamiento desordenado, pues la palabra no nos da autoridad para establecer este principio, ¿no? Porque luego lo que digo en la cuestión de dones espirituales en 1 Corintios 14, Pablo enfáticamente reprende a los corintios por su desorden, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo a través de Pablo exige orden, paz, decencia, pues el mismo Espíritu Santo no se va a contradecir en Hechos 2. Así que yo creo que esta acusación es una acusación diabólica de parte de enemigos del evangelio que querían hacer daño, ¿no?, a la iglesia. Así que así interpreto esta acusación de borrachera. También en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18 dice, así pues,
no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino. Y luego entonces hace la contraposición, no es con vino, ¿verdad? Sino que en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando con vuestro corazón al Señor. O sea que sería una mala interpretación, como bien dice el pastor, de eso de ser borracho, porque el texto no habla de eso tampoco. Le voy a dar el paso ahora a la hermana Carol. ¿Cómo están? Saludos, hermanos. Buenas noches, Pastor Will. Al igual que mis hermanos, agradecidos por el gesto y el esfuerzo que usted hace para impartirnos su conocimiento. Bueno, primeramente decirle que mi pregunta va acerca de esto. Pues yo fui pentecostal 21 años y un poquito más en el movimiento pentecostal carismático, y bueno, allí, y gracias a Dios, pues hoy pertenezco a la Iglesia Bautista ya casi 2 años. Y en el movimiento pentecostal aprendí que cuando uno aceptaba al Señor Jesús como su Salvador, pues aparte de esto tenías que esperar un cierto tiempo para que el Espíritu Santo te bautice. O sea que una de, entre comillas, las manifestaciones que habían era, o la señal que había era que tú hablabas en lenguas, y ya había sido, si hablabas en lenguas, ya había sido bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, yo he aprendido ahora que lo que dice Efesios 1:13, que habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación, pues hemos creído y fuimos sellados, dice, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si Efesios 1:13 dice esto, ahora si yo me voy a Hechos 8, del versículo 14 en adelante, cuando Felipe va a Samaria y les da la palabra, el Evangelio de salvación, y después dice, a partir del verso 14, que llega Pedro, ¿no? Para que esas personas que habían oído y que incluso ya habían sido bautizados, Pedro pues lo que hace es, dice en el versículo 17, dice, entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. O sea, ya habían creído y habían sido bautizados, pero llegó Pedro después para imponerle las manos y para que reciban el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se recibe, como uno cree, se recibe el Espíritu Santo, pero qué quiere decir este texto cuando dice que Pedro va después que ellos han creído y a imponerles manos para que reciban al Espíritu Santo? Okay. Sí, yo volvería a lo que decía un hermano antes cuando me preguntó por esta capacitación especial, ¿no? En el Antiguo Testamento, y trazamos la distinción entre regeneración y luego capacitación especial, algo extra, un bono, etc. Entiendo que en primer lugar sí, si usted cree en el Evangelio, usted tiene la morada del Espíritu Santo, porque usted tiene fe gracias a la obra del Espíritu en usted. O sea, la fe que es, sino labranza del Espíritu en nosotros, es su obra, para que nadie se gloríe, ¿no? Gloria a Dios. Más allá de esto, por ejemplo, vemos en el caso del mismo Pentecostés, tenemos a personas que ya creían en el mesíasgo de Jesús, que reciben una capacitación. Vemos esto también en Hechos 4, cuando están reunidos, versículo 31 por ahí, oraron, el lugar tembló donde estaban orando, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 8, el texto que usted ha citado, en Samaria. Hechos 10, en la casa de Cornelio, aunque en la casa de Cornelio se coincide, ¿no?, la salvación con esta capacitación. Luego en Hechos 19 hay personas que ya creen en Cristo y reciben esta capacitación. Así que mi respuesta sería que en Hechos vemos, por un lado, y esto vuelve al ejemplo de Jueces que pusimos antes, hay una regeneración, sí, amén, fe salvadora que es del Espíritu, y luego hay una capacitación, digamos, extra que vemos en este texto que usted ha nombrado. Así que yo no entiendo yo no creo que fuesen salvados cuando empezaron ahí a profetizar, a hablar en lenguas. Yo entiendo que algo fue un extra dado a aquellos que ya eran creyentes, ya habían creído en la predicación de Felipe. Así que para mí no es la llegada de Pedro y de Juan para bautizar, no equivale a su salvación. Yo entiendo que eran salvos antes de la llegada de Pedro y de Juan, y eran creyentes, regenerados, pero al llegar Pedro y Juan a ser bautizados, recibieron un plus, un extra, una capacitación. Así que yo lo divido de esa manera. Así que básicamente sería repetir lo que dije en cuanto a lo del Antiguo Testamento. No sé si esto aclara la pregunta. Sí, no sé. Sí, o sea, pastor, que ellos ya habían recibido, cuando creyeron, habían recibido el Espíritu Santo. Sí, fueron regenerados, pero luego hubo una capacitación extra
que vemos, por ejemplo, en los jueces, en Moisés, en algunos profetas. Cuando reciben algo extra, no es que estén naciendo de nuevo, ya son del Señor, ya son regenerados, pero es algo, es un plus, es un extra, es un algo más, ¿no? Que no es ya regeneración. Amén. Gracias, pastor. Okay. Bien, voy a entrelazar al hermano Carlos Pimentel, después sigo con otra de las damas, así que hermano Carlos Pimentel. ¿Listo? Hola, buenos días. Bueno, acá todavía son días. Gracias a usted, Pastor Will, yo conocí al doctor Enuar y luego me lo topé en las conferencias. Pero la pregunta es esta, usted mencionó sobre, creo que en uno de los puntos, se me estuvo cortando un poquito la llamada, sobre cuando el Espíritu Santo bajó y que habló el Padre, el Espíritu Santo, y que ahí mismo estaba Jesús cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Una vez tuve una conversación con un pentecostal apostólico unicitario y su argumento era de que esa visión o eso que estaba sucediendo ahí solamente era para mostrarle a Juan el Bautista, a Juan, que él era Dios. Entonces, pues no sé mucho de teología, de hecho por eso estoy tratando de estudiar con el doctor, entonces no supe qué responder, aunque había otros versículos que utilicé, pero ese fue lo que más me quedó en mi cabeza sobre cómo pudiéramos nosotros refutar ese argumento de que solamente era una imagen para decirle a Juan que él era Jesús, que él era Dios, perdón. Yeah. Pero aun si solamente fuera una imagen subjetiva, seguimos teniendo a una voz del cielo hablando de un hijo que no es el Padre y luego el Espíritu aparte, ¿no? Así que aun si fuera una imagen para Juan, Juan sigue en esta imagen viendo a tres personas diferentes. También volvería a la pregunta de Tertuliano, si Jesús es el Padre, ¿a quién oraba? Si el Espíritu Santo es el Padre, ¿a quién intercede? ¿No? Así que yo creo que cuando estás en presencia de un solo Jesús, de un unicitario, ¿no? Lo que hacen es torcer textos que son clarísimos, fáciles de entender, que tienen que montar tienen que torcer el texto de una forma tan rebuscada, ¿no? ¿Quién leería Mateo 3:16 pensando, no, eso es una imagen subjetiva dada a Juan para que él cree que Jesús es el Cristo? Mi pregunta sería, ¿de dónde saca ese hombre dicha teoría? Porque Mateo no dice, solamente fue una imagen subjetiva en el corazón de Juan. O sea, este interlocutor tuyo te está diciendo que es una imagen subjetiva de Juan, pero él te lo está diciendo en base a su propia autoridad. Pero yo no me voy a fundamentar en la autoridad de una persona del siglo XXI. Yo leo a Mateo, leo el resto del Nuevo Testamento y veo la pluralidad de personas en la deidad. Y en ningún momento nos topamos con una declaración, por ejemplo, de Pablo, de Lucas, de Juan, diciendo, todo esto, lo que estamos diciendo sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es solamente lenguaje poético, metafórico, para que creáis que Dios es solamente una persona. O sea, no es así. El Nuevo Testamento nos declara que hay tres personas distintas y dentro de este marco encontramos el pasaje de Mateo 3:16. Así que este hombre para mí se cree más inteligente que el apóstol Mateo, se cree más iluminado, ¿no?, que el propio Nuevo Testamento. Así que hay que tener cuidado con esto. Cuando la gente viene con teorías muy rebuscadas, porque él te está diciendo esto según su propia interpretación del pasaje, pero el pasaje no dice eso, ¿no? El pasaje nos dice lo que dice. Y realmente la carga de la prueba está sobre sus hombros para demostrarte de que es una imagen subjetiva. Entonces tú tienes que preguntarle, ¿cómo has llegado tú a esta conclusión? Porque esta conclusión no está en el texto. Eso es algo que él ve en el texto. Y ahí está el peligro con el hereje. Siempre ve cosas en el texto que no están ahí, ¿no? Así que tenemos que hacerles ver que están hablando desde la ceguera. Así que lo siento mucho. Si yo hablara con un hombre así, le diría que él está añadiendo algo a Mateo, que Mateo, si me mete, no nos dice. Y añadir a la escritura es sumamente peligroso, ¿no? Como Apocalipsis nos recuerda. Así que quédate con Mateo y no hagas caso a estos intérpretes unicitarios. Este sería mi consejo. Exacto. La hermana Ana Segovia. Amén. Dios le bendiga a todos. Buenas tardes, buenas noches, Pastor Will.
Te saluda Ana Segovia. Bueno, yo tengo una inquietud que estoy tratando de entender. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Pero hay otro texto que dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Son dos palabras similares o no? Bueno, pero yo he oído en ciertos predicadores que dicen que si uno no habla en lenguas, que si uno no danza, no es lleno del Espíritu Santo. Pero cuando somos hipócritas, estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Qué me podría decir al respecto? Bueno, en cuanto a uno tiene que bailar para tener la llenura del Espíritu Santo. Enrique Iglesias baila mucho, ¿no? Pero no es un hombre lleno del Espíritu Santo. No es un fornicario, ¿no? Un hijo del diablo. Así que esto ya podemos descartar esta teoría ya de entrada, ¿no? Entiendo que el pasaje, según el contexto, en 1 Tesalonicenses 5, 19, no apagáis al Espíritu. Si nos fijamos en el contexto, el siguiente versículo dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces yo entiendo que en el contexto, Pablo está hablando de este fenómeno de palabras proféticas que se estaban dando en la iglesia de Tesalónica en los primeros años de la década, de los 50 del primer siglo. La primera carta de Tesalonicenses fue escrita en el año 51, 52. Entonces yo entiendo que no apaguéis al Espíritu en el contexto alude a estas profecías que se estaban dando en la comunidad primitiva, ¿no? Antes del cierre del canon bíblico con la publicación, la redacción del libro de Apocalipsis. Así que yo no interpreto 1 de Tesalonicenses 5:19 como sinónimo de Efesios 4:30, donde dice no contristéis al Espíritu Santo. Porque entiendo que en Efesios 4 sí está hablando del pecado, es una actividad moral donde podemos entristecer al Espíritu. Entiendo que en Tesalonicenses estamos hablando de un contexto congregacional donde se está manifestando el don de profecía, tal y como fue practicado por la iglesia primitiva. Así que no lo interpreto no como sinónimo de Efesios, sino como una alusión a esta práctica de interpretar palabras proféticas, de examinarlas y retener lo bueno. Así que yo no los interpreto como sinónimos, no. Bien, el hermano Héctor, y después voy con otra de las damas, pues lo estoy entrelazando, cosa de que las damas pues tengan su prioridad. Pero vamos primero con el hermano Héctor, que va mucho rato esperando. Hermano Héctor. Pastor, Dios le bendiga. Con respecto a los argumentos que usted nos dio aquí ahorita, el 7 dice que al Espíritu no se le puede mentir. Yo realmente, a lo mejor el término no es, yo pienso que no es que se le pueda mentir, sino que realmente uno puede decir la mentira, pero realmente yo creo que no se le puede mentir al Espíritu Santo. Aquí dice que Satanás llenó el corazón para que mintiese. Solamente yo creo que esta persona, Ananías, dijo la mentira, pero no creo que al Espíritu Santo se le pueda mentir. No sé usted cómo me puede aclarar eso. Bueno, soy evangélico, ¿no? Creo en sola escritura. Entonces, si Hechos 5:3 dice, porque Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, Pedro nos está diciendo, ¿no? Inspirado por el Espíritu, nos está diciendo, Ananías, tú has mentido al Espíritu Santo. Mi opinión, mi creencia realmente no importa. Yo soy un evangélico, yo soy un protestante. Mi opinión tiene que subordinarse a la palabra. Y si la palabra dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pues yo tengo que aceptar por fe lo que me dice la palabra, ¿no? Así que, Ananías, has mentido al Espíritu Santo. Entonces, yo sí creo que una persona puede mentirle al Espíritu Santo porque Hechos 5:3 lo dice categóricamente. Así que como evangélico, lo que tengo que hacer con mis creencias personales es siempre someterlas a la luz de la palabra de Dios, entendiendo que la palabra es más sabia, más inteligente que yo, ¿no? Así que usted puede creer que una persona no puede mentirle al Espíritu Santo, pero le recuerdo que el Espíritu Santo nos dice en Hechos 5:3 que una persona sí puede mentirle al Espíritu Santo. Así que aquí está en juego un asunto de autoridad. Usted tiene que doblegarse
ante la autoridad de la palabra, porque la palabra dice en términos ahí expresos, Ananías, mentiste al Espíritu Santo. Así que uno sí puede mentir al Espíritu Santo, y no te lo digo yo, te lo dice la santa palabra de Dios. Así que hay que someter todas nuestras creencias a la palabra del Señor. Bien, voy entonces a pasar con la hermana Yulitza, desde Colombia. Bendiciones, Pastor Will, agradecida por sacar su tiempo para venirnos a enseñar. Mi pregunta tiene que ver qué es la cláusula filioque, que nunca la he podido comprender. Okay. Y escuché explicarla a alguien, pero para ver si usted me podría explicar esa. Bueno, la habrá escuchado Gracias. de mí porque yo se lo dije, pero no se acordó, fue. Bueno, la cláusula filioque, debido a la Iglesia Occidental del Oriental, es una cláusula que se agrega al credo de Nicea en el Occidente, y lo que significa filioque es una expresión en latín, significa y del Hijo, y del Hijo. Así que el credo de Nicea decía que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿ok? Procede del Padre. Pero en la Iglesia Occidental, en los días de Carlomagno, se agregó la cláusula filioque. Es decir, el Espíritu Santo procede del Padre, filioque, y del Hijo. Entonces esta cláusula empezó a aparecer en los ejemplares del credo en la Iglesia Occidental y fue aceptada esta modificación por la Iglesia Romana, y hasta el día de hoy la Iglesia Ortodoxa en el Oriente nunca ha aceptado esta añadidura al credo. Así que se dio la división entre las dos iglesias en el año 1054. Llamamos este año el año del gran cisma, que dividió la Iglesia Occidental de la Oriental. Y luego la Iglesia Protestante nace en el siglo XVI dentro de la Iglesia Occidental. Así que como regla general, los católicos y los protestantes en su mayoría afirman el filioque, mientras que los orientales, los ortodoxos, no lo defienden. No es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de salvación eterna, es un debate interesante, pero filioque, para responder a la pregunta, significa y del Hijo, ¿ok? Y del Hijo, y el contexto es la procesión del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, o si procede tanto del Padre como del Hijo. Y la Iglesia Occidental dice procede del Padre y del Hijo. La Iglesia Oriental dice que procede del Padre a través del Hijo, pero no procede del Padre y del Hijo. Así que filioque y del Hijo, esto es lo que quiere decir. Voy ahora con la hermana Eolani. Bendiciones, gracias, doctor. Gracias a Dios que el doctor lo invitó y excelente exposición, Pastor Will, excelente, lo felicito de verdad. Mi pregunta es que si la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás, ¿cómo hay ateos que son convertidos? Y cómo en muchas iglesias vemos fuegos extraños que le atribuimos muchas veces muchas obras que son del Espíritu Santo y no lo son, y muchas personas creen que muchas sanidades y todo lo demás provienen del Espíritu Santo. Entonces, directamente pregunto, ¿cuál es en realidad el fondo de esto de blasfemar? ¿Hasta dónde? O sea, porque es injuriar, ¿verdad? Entonces, una persona atea injuria contra todo, contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra todo. Y hoy en día vemos dentro de la misma iglesia cosas como esta pasar. Entonces, ¿hasta qué punto esto es? Ok. Este asunto es notoriamente espinoso. He hecho varios vídeos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ser ateo no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pecar de vez en cuando no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando estudiamos los textos de los evangelios de Hebreos y de 1 de Juan, que hablan sobre el pecado imperdonable, vemos una característica. Estamos hablando de personas que fueron expuestas a la luz del Señor durante un tiempo prolongado y luego a la larga, conociendo perfectamente lo que exigía Dios de ellos, conociendo perfectamente la luz de Dios, optaron por pisotear
esta luz, regresando a sus caminos de apostasía. Así que para mí, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto, no es simplemente mentir al Espíritu Santo, no es ser ateo. Para mí, blasfemia contra el Espíritu Santo es, como en el caso de los fariseos, personas que fueron durante un tiempo prolongado, personas expuestas a la luz del ministerio de Jesús de Nazaret, vieron sus milagros, vieron cómo resucitó a Lázaro de entre los muertos, y en vez de adorarlo como Dios, como Salvador, como Mesías, tramaron su muerte, planificaron, ¿no?, su asesinato. Entonces, es una persona tan endurecida de corazón que literalmente ya no hay vuelta atrás, ¿no? Así que blasfemia contra el Espíritu Santo para mí habla de un proceso de progresivo endurecimiento de corazón contra la luz. Y es una rebelión consciente, deliberada y premeditada. Implica maldad. Hay un espíritu, también hay demoníaco obrando. Así que los ateos pueden convertirse porque muchos ateos no han sido expuestos durante prolongado tiempo a la luz del evangelio, no han sido convencidos, no se han sentido bajo la convicción del pecado, ¿no? Pero este pecado puede cometerse en personas que a lo mejor llevan meses, años en la iglesia evangélica, siendo expuestas a las verdades de la palabra de Dios, pero a la larga el perro vuelve a su vómito y el puerco lavado a revolcarse en el lodo, ¿no? Entonces, entiendo, sí, yo le animaría a usted a ir a YouTube, poner en YouTube Will Graham, blasfemia contra el Espíritu Santo, y tengo ya varios vídeos e incluso una predicación sobre 1 de Juan 5, versículos 16, 17, tengo un sermón entero donde hablo sobre el pecado imperdonable. Así que puede investigar más, pero diría que la blasfemia contra el Espíritu Santo conlleva estos elementos. Ser expuesto durante mucho tiempo a la luz, pero resistir a esta luz, consciente, deliberada, premeditadamente, y luego a la larga ya apostatar totalmente, apartándose de esa luz, como por ejemplo, un ejemplo bíblico, bueno, Judas Iscariote sería un muy buen ejemplo bíblico, ¿no? Demas, 2 Timoteo 4:10, durante años bajo el ministerio de Pablo, y luego como perro, como cerdo, se alejó, ¿no? Así que creo que tenemos ejemplos bíblicos también. Así que por eso los ateos pueden convertirse al Señor, porque para mí ser ateo no equivale a blasfemar contra el Espíritu Santo. No sé si es Jacqueline. Si es Jacqueline, le doy la oportunidad a ella. Si es Isaac, lo dejo para ya mismo. Ok, pues, y no sé si es Zuleimi. Si es Zuleimi, le doy ahora. Si no, pues, no, pues está bien. Vamos entonces a regresar. Bueno, me falta por aquí el hermano Luis Ibarra, que lleva mucho tiempo esperando. La pregunta mía es con respecto también a ese punto que acaba usted de tocar. Respecto a la blasfemia del Espíritu Santo. Sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra espíritu es Ruah, y también en el Nuevo Testamento es Neuma, el cual aparece casi 379 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, con respecto a esta pregunta que le voy a hacer, ¿qué diferencia hay entre pecar contra el Espíritu Santo y mentirle al Espíritu Santo, pastor? ¿Cuál es la diferencia entre mentir al Espíritu Santo y pecar contra el Espíritu Santo? Bien. Ok. Correcto. No, pecar es un concepto más amplio, ¿verdad? Pecar es más amplio que mentir. Mentir sería pecar, pero pecar es más amplio que mentir. Así que en el caso de Ananías y Zafira, donde Hechos 5:3 nos dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pues él estaba fingiendo, disimulando, pero uno puede también pecar contra el Espíritu Santo de otras maneras que no sea a través de la mentira. Por ejemplo, cuando un hombre fornica, está pecando contra el Espíritu Santo, no está mintiendo, ¿no? Pero está pecando contra el Espíritu Santo. Cuando un cristiano roba, ¿verdad? Cuando un creyente no honra a padre ni a madre. Realmente cuando rompemos cualquier otro mandamiento de los 10, que no sea el 9, no darás falso testimonio, estamos pecando contra el Espíritu Santo. Así que para mí pecar es más amplio, abarca más que el concepto de mentir. Un ejemplo de mentir sería
Hechos 5:3. Y un ejemplo de pecar contra el Espíritu Santo sería la fornicación de David con Betsabé. Y ahí uno puede apuntar el Salmo 51, ¿no? Así que la respuesta sería que pecar es más amplio que mentir. Bien, entonces voy a regresar con la hermana de Yesenia con su segunda pregunta y después entonces termino con los dos caballeros que nos han hecho la pregunta, que van a ser Marcos e Isaac, perdón. Hermano Will, discúlpeme porque vamos a seguir con Ananías y Zafira, porque a mí me ha dado cierto temor desde que leo este pasaje, porque ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros ahora? ¿Por qué nosotros ahora pudiéramos pecar y no nos pasa algo semejante? O sea, que no caemos muertos, ¿y por qué ellos sí? A veces yo he pensado, Señor, ¿será que yo no soy salva? Yo he tenido a veces ese tipo de pensamientos, porque viendo relacionando lo de Ananías y Zafira y que nosotros pudiéramos pecar en un momento, porque de hecho pecamos todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría saber cuál es la diferencia. Sí, yo también me he hecho esta pregunta un montón de veces. La respuesta es la soberana misericordia de Dios, hermano, porque ciertamente todos, como bien ha dicho usted, todos merecemos lo que les pasó a Ananías y Zafira. Y si nosotros, lo que dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, por ahí, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Yo digo, porque yo sé que, de nuevo, me identifico mucho con lo que usted ha dicho. Es solamente el beneplácito, la misericordia del Señor. Entiendo también, hermana, que en el caso de Ananías y Zafira, sé que es un punto polémico, pero entiendo que lo que sucedió a Ananías y Zafira fue un acto de disciplina. Yo entiendo que eran hijos de Dios, eran creyentes y Dios los disciplinó, porque Pablo también alude a esta disciplina paternal de Dios en el contexto de la cena. En 1 Corintios 11, algunas personas estaban tomando la cena indignamente y Pablo dice, por esta causa, algunos de vosotros estáis debilitados, otros enfermos y otros ya duermen. Entonces Pablo está diciendo que por nuestra falta de santificación, si tomamos la cena indignamente, Dios puede incluso llegar a quitarnos la vida. Y esto lo vemos en Hechos 5. Si Dios no lo ha hecho con nosotros todavía, bueno, no lo entiendo, pero doy gloria a Dios por su santa misericordia y aleluya, gracias Padre, ¿no? Pero yo sé que merezco lo mismo que Ananías y Zafira, así que, y otra cosa, hermana, muchas veces pienso lo siguiente, tú y yo tenemos más luz que ellos, porque tú y yo ahora tenemos el canon completo, tú y yo tenemos la luz de la Reforma Protestante, tenemos, ¿no?, tanta buena literatura, y nosotros entonces pecamos contra mayor luz. Así que mira, el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. Así que si te es de consuelo, me he hecho exactamente la misma pregunta muchísimas veces. Así que mi conclusión es la misericordia del Señor la que no nos ha consumido. Aleluya. Bien, voy ahora entonces, déjeme ver por aquí, voy con Marcos, ¿verdad? Marcos tiene la segunda pregunta. Sí, pastor, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo ya a las preguntas anteriores y a las respuestas, según lo que la Biblia nos muestra, está claro que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente cuando el creyente se arrepiente de sus pecados y cree. Él viene el Espíritu Santo, o sea, nosotros nos volvemos a morar del Espíritu Santo. Esto está claro en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasajes del Antiguo Testamento yo puedo utilizar para conciliar esa idea de que aquellos que creyeron antes de Cristo también eran morada del Espíritu Santo? Porque en el Nuevo Testamento cuando leemos está explícita la idea, pero en el Antiguo Testamento a lo que yo he leído pues logro encontrar que dice que el Espíritu Santo moraba sobre personas específicos, que fue en cuanto a lo que usted decía, tal vez para capacitaciones especiales. Pero ¿qué pasaje yo puedo utilizar para conciliar la idea de que todos aquellos que creyeron y fueron salvos
en el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo moraba dentro de ellos. Ok, bueno, podemos llegar ahí a través de un proceso de deducción. Bueno, antes que nada, las salvaciones del Señor, ¿no? Las salvaciones del Señor. Así que si hay una persona salvada en el Antiguo Testamento, ya por lógica, sin citar textos bíblicos, por lógica, pues los salvados del Antiguo Testamento son salvados por el Señor. Así que, y para que sean salvados, necesitan ser regenerados, ¿no? Porque la salvación es la regeneración. Así que a nivel lógico, en primer lugar, alguien salvo lo es por el Señor. Consiguientemente, los salvos del Antiguo Testamento fueron salvados por la regeneración del Espíritu Santo. Así que a nivel lógico. Número 2, proceso de deducción. Hebreos 11 nos comparte una lista de, bueno, lo que se llama la lista de los héroes de la fe, y todos aquellos todas aquellas personas son santos del antiguo pacto que en efecto fueron salvados a través de la fe. Y la fe, como entendemos, es labranza del Espíritu Santo, para usar la expresión de Martín Lutero, es don de Dios, es obra de Dios, Dios nos da la fe. Así que cuando leemos en Hebreos 11 sobre Abel, ¿verdad? Por la fe que ofreció a Dios más excelente sacrificio, Enoc por la fe, Noé por la fe, Abraham por la fe, Isaac por la fe, etcétera, etcétera. Hebreos 11 nos revela que todos los santos del antiguo pacto fueron salvados a través de la fe. Y como la palabra enseña que esta fe es obra del Espíritu Santo, pues por deducción llegamos a la conclusión inevitable de que los santos que tenían fe en el Antiguo Testamento fueron también regenerados por el Espíritu Santo, eran morada del Espíritu de Dios. Así que la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es como la imagen, y aquí cito al teólogo sistemático Herman Bavinck, la diferencia entre el santo del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es como andar por el mismo camino. El santo del Antiguo Pacto andaba por el camino en plena noche y tenía que usar una antorcha para alumbrar el camino, o en términos contemporáneos, tenía que sacar su celular para iluminar el camino. El santo del Nuevo Testamento anda por el mismo camino, es la misma salvación, el mismo Mesías, el mismo Dios trinitario, pero el santo del Nuevo Testamento anda por este camino a plena luz del día. Tú y yo tenemos mayor revelación, más escrituras, más revelación del Espíritu Santo. Así que en realidad la salvación es una. Somos salvados de la misma manera que los santos del Antiguo Pacto. Simplemente nosotros entendemos esta obra de salvación de manera más plena, porque a partir de la encarnación de Cristo hemos recibido mayor luz. Así que, ¿cómo sé que los santos del Antiguo Pacto fueron salvados por el Espíritu? Número 1, porque lógicamente hablando, la salvación es de Dios. Y número 2, deduciendo a partir de Hebreos 11, donde vemos que los santos del Antiguo Pacto tenían fe, y ya que la fe es obra del Espíritu Santo, pues necesariamente fueron salvados por el Espíritu Santo. Ahí tienes dos argumentos para defender esta idea. Voy con Isaac. Y la última pregunta la vamos a tomar con el hermano Cardani, pero vamos con el hermano Isaac Solorzano. Pastor Will, Dios lo bendiga. Tengo una pregunta que surge de otra pregunta que me hicieron y no supe qué responder, que la persona que me preguntaba, más bien me decía, perdón, que el Espíritu Santo era más que un simple espíritu, tomando los 7 espíritus de Dios. Y mi pregunta es la siguiente. Ya sabemos que la persona del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es llamado a una persona en base a lo que nos acaba de exponer, pero ¿por qué en Isaías 11:2 es tomado como un espíritu? ¿Y cómo lo podemos diferenciar o separar? Aparte de que es una persona y que ya nos dijo las diferentes facultades que tiene el Espíritu Santo. Cuando dices que en Isaías 6:2 se nos habla sobre el Espíritu Santo como un simple espíritu, ¿cuál pasaje tienes en mente? Porque Isaías 6:2 nos está hablando de los ángeles, los serafines con sus alas. No sé, ¿en qué pasaje estás ahí pensando, hermano? Isaías 11:2, perdón. 11:2. Ok, este texto, Isaías 11:2, fue el pasaje neumatológico más usado en la época medieval. El pasaje es conocido como el espíritu septuple. Y ahí tenemos 7 ministerios
del Espíritu Santo. E interesantemente, si estudias los ministerios ahí desempeñados por el Espíritu Santo, implican también obras personales, obras que solamente pueden ser llevadas a cabo por una persona. Podemos, por ejemplo, fijarnos en la lista del texto del Espíritu Septuple, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que el Espíritu, entre otras cosas, concede conocimiento, concede consejo, concede inteligencia, ¿no? Y bueno, podríamos seguir nombrando otros atributos. Pero verás que estos atributos impartidos por el Espíritu Santo son atributos que solamente pueden ser impartidos por un ser personal, ¿ok? Así que podemos usar Isaías 11:2 como otra muestra de la personalidad del Espíritu. Y en cuanto al texto de Apocalipsis, cuando alude a los 7 espíritus delante del trono de Dios, pues claro, Apocalipsis es un libro simbólico, pictórico, numérico. 7 en la numerología hebrea alude a la perfección, lo celestial. Entonces, cuando Juan habla, por ejemplo, sobre los 7 ojos del Cordero, no está diciendo literalmente que Jesucristo tenga 7 ojos. Está diciendo que Jesucristo, al ser el Cordero, es el sacrificio, ¿verdad?, por los pecados, y Él es plenamente divino, porque Él tiene 7 ojos. O sea, Cristo es omnisciente, lo ve todo. No está diciendo literalmente que Jesucristo tenga 7 ojos. Y en cuanto al Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios, Juan nos está diciendo que el Espíritu es Dios. No es una fuerza creada, no es una criatura. El Espíritu, al ser los 7 espíritus, Él es de rango divino. Así que la respuesta sería, en primer lugar, Isaías 11:2 está hablando de atributos personales, y en el texto de Apocalipsis sobre los 7 espíritus, la metáfora simplemente recalca la deidad del Espíritu Santo, ¿ok? Y así entendemos, pues interpretamos esta imagen pictórica. Y mire, los hermanos que están ahora con nosotros, ¿verdad? Estamos bien agradecidos de la presencia del pastor Will Graham. Creo que nos hemos edificado de una manera grandemente. Yo tenía 2 preguntas por ahí, pero sé que el tiempo apremia, que tenía que ver de la representación de cómo se plasmaba el Espíritu Santo a través de los padres de la iglesia, desde Clemente, la epístola de Bernabé y todo eso, pero no me voy a meter en eso. Y otra que tenía era si meramente el aspecto de los 10 puntos que se establecieron eran un antropomorfismo, que muchas personas atacan eso, pero eso lo discutimos después, el hermano Will Graham y yo aparte. Muchas gracias a los hermanos que participaron con nosotros aquí en nuestros canales, tanto el canal del pastor Will Graham, tanto el canal del doctor Eno Hernández, lo vamos a estar transmitiendo ya en breve, así que pues le agradecemos. Recuerden suscribirse a ambos canales, al canal del pastor Will Graham. Recuerden, pastor Will Graham también se encuentra en Facebook, pastor Will Graham 2.0 si no me equivoco, y también está en Instagram, si no me equivoco también, pastor. ¿De qué manera nos podemos nuevamente comunicar con usted? Y si nos puede mencionar las plataformas nuevamente para que las personas que están viendo el programa le puedan conseguir. Sí, claro, YouTube, Pastor Will Graham, Facebook, Pastor Will Graham y Pastor Will Graham 2.0, y Telegram, Pastor Will Graham, ¿ok? Y tengo la página web, www.pastorwillgraham.com, ¿ok? Y ahí, bueno, pueden encontrar mi dirección de email por si luego quieren lanzarme una pregunta sobre algún tema doctrinal que hemos estado haciendo ahora. Pues bien, ¿no? Y definitivamente yo sé que los hermanos van a estar agradecidos de eso, así que los hermanos, nuevamente, gracias. Recuerden nuevamente suscribirse a ambos canales. Nos despedimos aquí por un momento. Mientras tanto, yo voy a estar dialogando con el pastor Will Graham acá tras bastidores. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes de paz. Siempre terminamos diciendo, Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria.